nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar sobre la transfiguración y el agua viva. El Evangelio de la semana pasada y la de esta. Pero escuché lo que dijeron en el sermón y voy a decir cosas distintas, de manera que no importa. Primero de la transfiguración. ¿Lo leemos o os acordáis ya? Sí, ¿Os acordáis? Jesucristo iba camino de Jerusalén, donde ahí le iban a matar. Iba con los discípulos. Y los discípulos estaban desanimados, totalmente desanimados, por dos razones. Primero, porque Jesucristo les acababa de decir que le iban a matar, que resucitaría al tercer día, por eso ellos no lo entendieron. Lo que entendieron es que le iban a matar y eso estaban deshechos. Y otra razón, ya de anteriormente, que es que Jesucristo estaba no se llevaba bien con los directores de la iglesia judía, los fariseos, los sacerdotes y todo. Estaban muy en contra y querían que se pusiese un poco más de amistad, de tratar juntos, porque si no, nos matan a todos, claro, porque estos son mucho más fuertes que nosotros y no, o sea, querían que tuviera más flexibilidad Jesucristo, que no atacara tanto a los fariseos y que colaborara con ellos. Muy bien. Iban andando y entonces Jesucristo, para animarles, les lleva a una montaña, seguramente el monte Tabor. No les lleva para transfigurarse, les lleva para orar. Y de paso comentemos esto: cuando tengamos penas o problemas, orar es muy bueno. Fíjate lo que decía San Ignacio de Loyola, ya cuando era mayor. Dice, si el Papa de pronto me dice que hay que acabar con la compañía de Jesús, suprimir la compañía de Jesús, me hacía polvo, me hundía, porque era la obra de toda su vida. Que dijeran que ahora, a pesar de eso, si me iría 15 minutos a una capilla y superaría todo el dolor. No, rezando se supera. Bueno, pues es lo que quería Jesucristo, llevarles a la montaña para orar. Y estando orando, viene la teofanía. ¿Sabéis lo que es una teofanía? La presencia de Dios. El nombre técnico es Zeus es Dios, y Fanos es aparecer. Aparece Dios, se aparece Dios, una teofanía. Que Jesucristo se puso todo blanco y resplandeciente. Esa es una teofanía. O sea, que Jesucristo es Hijo de Dios, es Dios, y el blanco es símbolo de la resurrección. Acuérdense que cuando Jesucristo estaba con la Magdalena estaba llorando después de su muerte en la tumba, y había dos ángeles de blanco, la blancura esa, pues se aparece a eso. Y entonces, de pronto aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué creen ustedes que aparecieron Moisés y Elías? Dos razones. La primera y la más importante es que son los representantes de la Biblia. La Biblia consiste en la ley mosaica y los profetas. La ley y los profetas es la Biblia. Moisés es el representante de la ley y Elías es el representante de los profetas. Y luego aclaramos por qué salen estos dos. Pero hay otra razón también por qué salen estos dos. Y es porque estos dos quisieron ver y vieron hasta cierto punto a Dios en el monte Sinaí, en el monte Horeb, en el monte santo. Estos dos vienen porque ahora ven a Dios en Jesucristo. ¿Y cómo lo quisieron ver? Vamos a recordar un poco a esto, porque es bonito. Moisés le dijo a Dios, enséñame tu cara. La cara es la esencia, la personalidad de esa persona. Enséñame tu cara. Dice, no puedes ver mi cara, nadie puede ver mi cara estando vivo. Métete en esa cueva, en el monte, estaba en el monte Horeb, métete en esa cueva.
Cuando yo pase y siga, entonces sal tú y verás mi espalda y mis huellas, pero no me verás la cara. Bonito, ¿eh? A Dios no lo vemos, pero vemos las huellas que deja. Las huellas es todo lo que existe. Si ves las flores, si ves la música con profundidad, ves la cara de Dios, ves a Dios. Así le apareció a Moisés. Y muchos años después, Elías también llegó a esa montaña, la misma montaña sagrada, y quería ver a Dios, que me ayude, que ver a Dios, que le quiero ver. Y Dios le dice, métete en esa cueva. Quizá fue la misma cueva de Moisés, pero no, vete tú a saber. Yo pasaré al lado. Cuando yo pase al lado, entonces tú ponte el manto en los ojos para no quedarte ciego, sal de la cueva y estate de pie a la entrada. Muy bien. Se mete en la cueva y espera a que pase Dios. De pronto viene un tifón, un viento tremendo. Este no es Dios y no sale. O después viene un terremoto. Este no es. Y después viene un fuego tremendo, un incendio. Este no es. Y después se siente una brisa suave. Este es. Se levantó, se puso en los ojos, el manto en los ojos y salió a la cara. No vio a Dios, pero le sintió. Es bonito, ¿eh? Pues estos dos son los que están en el monte Tabor para ver a Dios y ven a Dios en Jesucristo. Pero volvamos a la primera razón. Son los representantes de la ley y de los profetas. Pedro, cuando ve eso que están hablando, ¿y de qué están hablando? Este no lo dice, Mateo no lo dice, pero Lucas lo dice. Están hablando de los sufrimientos que tiene que padecer el Mesías antes de morir. Están hablando de eso. Pero están hablando amigablemente entre los tres. Eso lo ve Pedro y dice, esto es lo que queríamos nosotros, hombre. La ley, los profetas, el Antiguo Testamento y el Evangelio de Jesucristo. Los tres al mismo nivel, hablando entre ellos, entendiéndose. Esto es lo que queríamos nosotros. Por eso dice, puedo hacer 3 tiendas aquí para que viviéramos, uno para ti, Señor, otro para Elías y otro para Moisés. Esto es lo que quería, que se asimilara a los demás, que se asimilara. Y viene una nube resplandeciente. ¿Sabéis lo que significa la nube en la Biblia? Sale muchas veces. En el Nuevo Testamento también sale, en el bautismo de Jesucristo, aquí también. La nube significa la presencia oculta, cercana y salvífica de Dios. La presencia de Dios oculta, cercana y salvífica, que nos salva. Eso es lo que representa la nube. La nube. Por eso, acuérdense de los funerales, en los funerales está el cadáver y se le echa incienso alrededor. Estamos creando la nube, porque Dios está acogiendo a esta persona cercana, salvífica y oculta. Muy bien, pues aparece la nube. Y de dentro de la nube se oye una voz. Habla Dios dentro de la nube. Una voz que oyen los demás, no solamente es para Jesucristo, la oyen todos. Lo mismo que en el bautismo, en el bautizo de Jesucristo, salió la nube y la voz la oyeron Jesucristo, San Juan Bautista y todos los que estaban alrededor. Y la voz de Jesús, la voz de Jesús decía, este es mi hijo, mi amado, mi hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. No sé cómo lo dice aquí. Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenle a él.
a Él. No a nosotros, a Él. O sea que a Pedro le dice, no Señor, en Jesucristo están, dentro de Jesucristo está la ley y los profetas. Jesucristo incluye todo. Escúchenle a Él nada más. Y cuando se quedaron como medio dormidos, con mucho miedo, asustados con mucho miedo, y Jesucristo les tocó, les levantó y les dijo, levántense y no teman. Levántense y no teman. Entonces abrieron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Se había ido todo solo a Jesús. Escúchenme, a este nada más. Y Jesucristo les bajaron del monte y siguieron el camino a Jerusalén, donde les esperaba la muerte de Jesucristo y el sufrimiento. Pero caminaban distintos, caminaban con ánimo, con fe, con valor, con Jesucristo. Así cambió la vida de estos. Esta es la teoría. Y ahora vamos a pensar un poco sobre esto. No vieron a nadie más que a Jesús. Más que a Jesús. Vamos a ver, aplicar esto a dos situaciones. Primera, nuestra religión es Jesucristo. Pero ¿hay que centrarse únicamente en Jesucristo o no? Conocen a Simone Weil. Simone Weil es una filósofa francesa que murió joven y amaba a Jesucristo, estaba enamorada de Jesucristo, pero no se hizo católica. Y la razón principal era esta, porque si me hago católica, tengo que desprenderme de toda la cultura del mundo, porque a mí me atrae mucho también el hinduismo y el mismo islamismo, el islam y los protestantes y la otra cultura que es atea. Me tengo que centrar nada más que en Jesucristo. No quiero ser más amplio. Y no se bautizó. Pero eso lo hizo antes del Vaticano II. Porque conocen que antes del Vaticano II se pensaba sin Jesucristo y nada más que Jesucristo. Pero en el Vaticano II se abrieron las puertas mucho. Hay un libro de otro francés comunista, se llama Garodi, no es Garralda, Garodi. Y este señor escribió, después del Vaticano II, dice, de la condena al diálogo, de la condena al diálogo. Antes del Vaticano la Iglesia Católica condenaba todo. Lo que no piensa que no es hereje, sea tenido como hereje, condenado todo. Y ahora se han abierto y han dicho al diálogo con los no cristianos, con los no creyentes, con los comunistas, diálogo. Ese es un gran avance de la Iglesia. O sea, si esta Simone Weil hubiera vivido después del Vaticano II, se hubiera bautizado seguramente. Porque yo creo que con Jesucristo hay que ser como, poniendo un ejemplo, una persona internacional, con espíritu internacional. Eso no significa que tenga 28 pasaportes de todo el mundo y que no tenga ningún país. No. Suponemos que es un noruego. Pues este noruego es de Noruega y ama su país y quiere a su país, y cuando los olímpicos animan a su país y cuando ve su bandera se le salen las lágrimas. Pero además de eso tiene el corazón abierto para colaborar con otros países, aprender de otros países y engrandecerse mutuamente con otros países. Eso es una persona internacional. O sea, nosotros somos de Jesucristo. Jesucristo es nuestra raíz, pero tenemos el corazón abierto a muchas cosas. No hay que ser cerrado, hay que ser abierto, pero no ser de ahora soy católico, pero dentro de 4 meses me hago del Islam, me hago mahometa, y después me paso al hinduismo porque me gusta mucho. No, eso es una tontería.
Tú eres católico, pero ten un corazón abierto. Otra cosa de esto, del solo no vieron nadie más que Jesús. Nos pasa mucho cuando tenemos penas, cuando tenemos dolor, cuando tenemos fracasos. Entonces, hay momentos en que solo llega Jesucristo a ti. Recuerdo Lorca, Federico García Lorca, en el Romancero Gitano, dice, oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh pena de cauce oculto y de alborada remota. Oh pena de los gitanos, pena limpia, no se justifica, no echa la culpa a los demás, pena limpia y siempre sola. No hablamos de esto de siempre sola. O pena de cauce oculto, porque por fuera no se ve, por fuera hay hierba y árboles y flores, pero en el cauce oculto va el río del dolor. O pena de cauce oculto, porque las lágrimas más dolorosas se quedan en el corazón y las palabras más que quieres decir más se quedan en el corazón, no llegan a la boca ni a los ojos. O pena de cauce oculto y de alborada remota, porque es muy larga, toda la noche, y todavía sufro y hasta que amanezca todavía queda mucho tiempo. Pero cuando tienen unas penas así, entonces nadie puede entrar. Muchas veces las personas queridas de alrededor nos ayudan muchísimo en el dolor, pero hay cosas que nadie puede entrar hasta ahí. Nadie puede entrar. Y la persona más querida. Entonces Jesucristo sí está. Jesucristo está al lado tuyo diciendo, conozco tu pena, comprendo tu dolor. Conozco tu pena, comprendo tu dolor. Y nos abraza y sufre con nosotros. No solamente sufre con nosotros, no solamente nos consuela, sino que además nos dice, levántate y no temas. Levántate y no temas. Importante, ¿eh? No te dice más, sufre, pues pobrecito, ahora te consuelo. Levántate. Sigue andando a Jerusalén. Y no temas. No temas porque yo estoy contigo. Muy bien. Pues esto es lo que quería decir de la transfiguración. Vamos a pensar un poco en silencio sobre eso, a ver si queremos decir algo, comentar algo, o comentarlo con uno mismo. Un poco de silencio. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora, el agua viva. Ya hemos hablado de la transfiguración, ahora del agua viva, que es el Evangelio de hoy. Antes de entrar en la cosa del agua viva, que es un poco complicado, vamos a hablar de las cosas fáciles. Jesucristo está cansado del viaje y está descansando al lado del pozo. Está descansando. Fíjate, está descansando y la que arma. Jesucristo vive para salvar a la gente. El nombre de Jesús significa Salvador, Salvador de hombres, Salvador de los hombres. Siempre está viviendo de eso. Está descansando, pero habla con esa, le salva a la samaritana y luego va con los samaritanos y muchos creen en él. Y el salvarse, creer en él no es una cosa de ego, de egoísmo suyo. Ay, creen en mí, qué bien, creen en mí, ya tengo más. No. Es que el creer en Jesucristo es la felicidad de ellos, es la salvación de ellos. Por eso se alegra. Quiere que crean en él para salvarse y para ser felices de verdad. Pues incluso cuando está descansando, está predicando el Evangelio y ayudando a que cualquiera se
se beneficie de él. Luego, además, viene esta mujer samaritana. Por esas dos razones, por ser samaritana y por ser mujer, lo obvio sería que Jesucristo la mirase de arriba abajo y no la dirigiera la palabra. Y que ella, al ver a un judío, que se vaya cuanto antes a su tierra, canalla este, porque se odiaban. Los judíos despreciaban a los samaritanos y los samaritanos miraban muy mal a los judíos. Por eso que una samaritana se acercara y que Jesucristo se pusiese a hablar con una samaritana indica mucho. Y además es mujer y se pone a hablar con una mujer de la Biblia, de la adoración, del espíritu, del agua viva. Eso también era inusitado. En aquel tiempo había una distinción de hombres y mujeres horrorosa. Ahora todavía hay mucha, pero vamos, ¿dónde vamos? Entonces, fíjate, le dijeron a un profesor de la ley, famoso, muy famoso, dice, si a mí me dijeran que tengo que enseñar la ley mosaica y la Biblia a una mujer, cogía la Biblia y la tiraba a la basura. Porque no me va a entender si la mujer no sabe nada, porque no la dejaban estudiar. No la dejaban estudiar. No sabían nada, que van a saber, pues barrer y cuidar a los niños. Lo único que querían los hombres de ella. Pues esta es una mujer, y Jesucristo se pone a hablar con ella de tú a tú sobre la adoración y la salvación y cosas puramente de Dios. O sea, a pesar de que dice Jesucristo, lo reconoce, no me acuerdo de dónde viene ahora, la salvación viene de los judíos. Me dice claro, que conste que la salvación viene de los judíos, y es verdad, porque el convenio de Dios con los hombres se hizo a través de Abraham y Moisés y de los judíos. Y el Mesías, el Salvador, es judío, Jesucristo es judío. O sea, la realidad es que la salvación viene al mundo a través de los judíos. Pero a pesar de eso, Jesucristo no dice, yo soy superior a ti, de ninguna manera. Viene a través de nosotros, eso es un hecho. Pero tú y yo somos lo mismo, somos iguales. No tiene distinción ni desprecio a los demás. Lo importante, no mirar de arriba abajo a los demás. ¿Y cómo empieza Jesucristo la conversación? Dame de beber. Fíjate que empieza pidiendo él una cosa. Una cosa. Cuando tenemos una discusión o una pelea o una cosa desagradable con una persona cercana y queremos volver a acercarnos a esa persona, un método bueno es pedirle una cosa fácil de hacer. No pedirle un Ferrari porque es muy caro, ¿no? Pero pedirle, dame un vaso de agua. El pedir es muy bueno. Una cosa que puede hacer a esa persona fácilmente, pero tú le has pedido, te has puesto debajo de él. Cristo le pide, no le dice, mira, te voy a dar un pan que tengo buena idea. No. Si le dice el pan, la otra habría dicho, muchas gracias, vete a tu país, déjame en paz. No, pero le pide agua. ¿Pero cómo me pides tu agua? Empieza la conversación así. ¿Por qué me pides a mi agua? Si tú supieras quién te está hablando, si tú supieras el don de Dios, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá, esto es importante, se convertirá dentro de él en un surtidor de agua, una fuente de agua, un surtidor de agua que salta, que llega hasta la vida eterna. Tomatera. ¿Qué quiere decir aquí Jesucristo? Lo importante. El agua viva que yo te doy, ¿qué es? ¿Qué creéis que es? La Eucaristía. La Eucaristía no es. No. ¿La Bueno, también, todo así, pero... ¿La palabra? ¿La gracia? La gracia. La gracia de Dios, la gracia.
Si supieras, dice, si supieras el don de Dios, un don de Dios es la gracia santificante. ¿Conocéis, sabéis qué es la gracia? Es una palabra muy importante, pero que lo sabemos muy poco. Vamos a hablar un poco de la gracia santificante, del agua viva. Aunque no lo comprendamos, digo lo que dice el Evangelio. La gracia la consigue Jesucristo con su muerte y resurrección. La consigue Jesucristo. La gracia es la salvación, el abrazo de Dios. Luego diré más en detalle. La consigue Jesucristo, pero al corazón nos la trae el Espíritu Santo. Es un lío que nos perdemos, pero así está. La gracia que consigue Jesucristo nos la trae al corazón el Espíritu Santo. Y cuando sentimos la gracia del Espíritu Santo en el corazón, estoy citando a San Pablo, en el corazón, a Dios le llamamos Abba. Abba, Abba significa papá, ¿no? Padre. El padre es un poco distante, papá es más íntimo, más cercano. Cuando sientes la gracia, a Dios le sientes más cercano, más entrañable. Esa es la gracia. Vamos a ver más en concreto qué puede ser la gracia. La gracia, yo diría, ¿os acordáis del hijo pródigo? El hijo pródigo vuelve, hace examen de conciencia, vuelve al padre y pide perdón. Y entonces, ¿qué hace el padre? Lo que hace el padre es la gracia. El padre le perdona. El padre le acepta como es. Y el padre le abraza. Eso es la gracia. Que no la conseguimos nosotros. El joven él volvió, hizo lo que pudo, volvió, pidió perdón y él sabe. Pero ya lo demás queda de Dios. Me perdona o no me perdona, eso es de Dios. Entonces Dios le da la gracia que es, le perdona, le acepta y le abraza. Esa es la gracia. Vamos a verlo desde otro punto de vista. La gracia te hace sentir cercano al Dios. O sea, Dios lo consideramos a veces como muy lejano, el Altísimo, el Creador, el Altísimo, el que lo sabe todo. Poco lejano. Pues la gracia te hace sentir la cercanía calurosa del abrazo de Dios. Te hace sentir a Dios cercano y a Dios con calor entrañable que te abraza. Te hace sentir eso. Esa es la gracia. Otra cosa de la gracia. La gracia te hace sentir que eres amado, sentir que Dios te quiere y sentir que las personas cercanas, importantes, te quieren más de lo que tú crees. Que a veces dudamos. La gracia te hace sentir que las personas te quieren más de lo que tú crees y que Dios te quiere. La gracia te hace sentir eso. Otro punto de vista de la gracia. La gracia te profundiza tu deseo de amar. Profundiza tu deseo de amar. Profundiza y limpia, purifica tu deseo de amar. Tú quieres ser bueno con los demás, quieres amar a los demás, pero el corazón la gracia te limpia el corazón
para que puedas amar con más fuerza y más limpieza, más puro, un amor más puro. Y por último, lo que dice Jesucristo. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua. O sea, no solamente la gracia se queda dentro de ti, sino que se convierte en un surtidor que llega hasta la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Jesucristo dice, la vida eterna, la metáfora que Jesucristo usa es la cena. La cena, una cena con Dios, que es el Padre, la familia, y todos nosotros, como hermanos y hermanas, como amigos, ayudándonos, compartiendo, gozando de estar. Por supuesto, una cena en el cielo no hay tenedores ni hay cuchillos ni nada. Es el ambiente, la atmósfera de una cena. Esa es la vida eterna. Diciéndolo con otras palabras, el amar a Dios y ser amado por Dios. Amar a las personas y ser amado por las personas. Amar a la naturaleza y ser amado por la naturaleza. Esa es la vida eterna. La vida eterna que puede estar en esta vida y en la otra, en este mundo y en el otro. En el otro, estas cosas de vivir amándose con Dios y con los hombres, eso lo veremos en el cielo a la perfección. Pero en esta vida, la vida eterna es eso, vivir con amor. Bueno, pues el agua de la gracia, el agua que nos da Jesucristo, ese agua nos lleva a la vida eterna. Nos lleva a esa situación de estar a gusto, amándose, amándonos con los demás. Esa es la gracia, que es la felicidad que desea el corazón y la felicidad que llena el corazón. ¿Y cómo pedimos la gracia? Pues primero, como la samaritana, dame de beber ese agua, pedirle. Tú fíjate que la samaritana pide agua de beber con un motivo muy poco bonito, ¿eh? Así no tendré nunca más sed y no tendré que venir aquí a coger agua. Un motivo muy utilitarista. Pero nosotros también empezamos a acercarnos a Dios por cosas de estas, pero poco a poco se va purificando naturalmente esta. O sea, pedirlo. Y después, otra manera de pedir es lo de San Ignacio de Loyola, en la oración de tomar, Señor, recibir todo. Que dice, Señor, todo lo que tengo me lo has dado tú, todo te lo entrego, todo te lo entrego. Tú dame tu amor y tu gracia, la gracia. Tu amor y tu gracia, que esto me basta. No quiero nada más. Dame tu amor y la gracia para sentir tu amor y sentir el amor que yo quiero para ti. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Pues esto es lo que yo pensaba decirle, que es muy complicado sobre él. Y si alguien tiene algún comentario. Padre, ¿todos tenemos la gracia? No conocéis está en estado de gracia. Estar en estado de gracia es cuando tienes pecado, estás en estado de gracia. Pero el pecado te aparta de Dios. Cuando traicionas al corazón, te apartas de Dios y entonces pierdes la gracia. Luego también de la gracia para decir, hay la gracia normal, diríamos, para todos, que la tenemos todos, incluso los no creyentes y los ateos, y todos tienen la gracia porque es el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios, seamos buenos, porque Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos y hace llover sobre los justos y injustos. Dios quiere a todos. La gracia la tenemos todos. Luego tienes la gracia sacramental. La gracia sacramental
es la gracia que te da cada sacramento. Tenemos 7 sacramentos, ¿no? Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, orden sacerdotal, los enfermos y el matrimonio. 7. Por cierto, hay protestantes que admiten a Jesucristo, por supuesto, y el Evangelio, por supuesto, pero no admiten más que 2 o 3 sacramentos. ¿Por qué? Porque no están escritos en la Biblia, no están escritos en el Evangelio. Por ejemplo, la confirmación. La mayoría de los protestantes no te la admiten, porque ellos solo admiten lo que está escrito en el Evangelio. La confirmación no aparece en ser. ¿Y por qué lo creemos nosotros? Porque nosotros tenemos la fuente de la Biblia, la fuente de la palabra de Dios. Una es la Biblia, evidentemente. Y otra es la tradición larga y extensa. La confirmación realmente no está escrita en ningún sitio de la Biblia, pero la Iglesia primitiva admitía la confirmación y la practicaba no solamente en un sitio, sino en todos los sitios y por mucho tiempo. Eso indica que habían oído de Jesucristo algo sobre la confirmación, alguna insinuación o algo que no está escrita, porque como dice San Juan, Jesucristo dijo y realizó muchísimas otras cosas que no están escritas en el Evangelio, pero las dijo, pues entre estas estarán esa. O sea, nosotros admitimos también la tradición como fuente de la palabra de Dios, y los protestantes, por eso nosotros admitimos 7, pero volvemos sobre la gracia. Los sacramentos te dan la gracia de ese sacramento. Por ejemplo, la comunión. Ya sabéis que la misa no es sacramento, ¿eh? La misa no es sacramento. La misa es donde se hace el sacramento, que es la Eucaristía. Por ejemplo, si llevas la comunión a un enfermo al hospital, esa persona comulga y recibe el sacramento de la comunión, pero no oye misa. Y al contrario, uno que viene a misa y atiende la misa perfectamente cumple con el deber dominical. Pero si no comulga, no recibe el sacramento. O sea, el sacramento es recibir la comunión. Y en la misa se hace. Bueno, por ejemplo, la comunión. La comunión es sentir a Jesucristo dentro y cerca, estar más unido con Dios. Bueno, pues la gracia de la Eucaristía es hacerte sentir que estás unido con Dios, para lo cual tenemos que cooperar nosotros, porque estamos pensando en otra cosa totalmente distinta, aunque sí, no, tienes que recibirlo tú. El bautismo, ¿qué es? Ya sabéis que el sacramento se llama el sacramento del bautismo, y el realizar el sacramento del bautismo se llama bautizo. Bautizo es bautizar a una persona, y bautismo es el nombre del sacramento, el sacramento del bautismo, y el acto del bautismo es el bautizo. Bueno, pues, ¿cuál es la esencia, el significado del bautismo? Pues que tú crees en Jesucristo y quieres vivir como Jesucristo y con Jesucristo. Bueno, pues la gracia del bautismo te da la fuerza para practicar eso que tú deseas. ¿Y eso qué significa? Y así todo el matrimonio, pues lo mismo. Por eso hay gracia santificante, hay gracia para todos, y la gracia del sacramento. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8.